Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a la presentación del libro Niñez y Género, Claves de Comprensión y Acción, editado conjuntamente con el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, CIDENI, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Antes de iniciar la presentación del libro, quiero compartir con todos ustedes el pesar por la muerte hoy día en la mañana de nuestra querida artista Roselle Bru. Roselle fue una artista incansable que pintó hasta los últimos días de su vida y que se destacó siempre, digamos, en su larga vida por un compromiso relevante con los derechos humanos y con la causa de la mujer. En estos momentos está siendo trasladada al Museo de Bellas Artes, su casa, donde va a ser velada. Bueno, en este libro han colaborado con sus artículos 15 autores y autoras de diversos países de la región de América Latina. De México, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Donde se ha reflexionado sobre la relación entre el enfoque de derecho y el enfoque de género en la infancia y los desafíos que se desprenden de esta articulación. Para comenzar, quisiera saludar a los y a las autoras que están presentes, entre ellas Cecilia Pérez, José Olavarría, Pamela Soto, Maricruz Gómez, Esther Valenzuela, Teresa Fuentealba y Jorge Fernández. Probablemente hay algunos otros autores que no alcanzaron, digamos, a decirme que iban a estar presentes, pero los saludo a todos y agradezco que puedan acompañarnos hoy día en esta presentación que es como una etapa del final de nuestro camino. Y también agradecer muy sinceramente a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Chile, por la disposición a participar en este proyecto desde sus inicios y en este azaroso, difícil, complejo, pero rico, digamos, camino que hicimos en conjunto con estos 15 autores. En este encuentro se harán 2 comentarios sobre el libro y luego abriremos un espacio de conversación, de preguntas, por lo que queremos recordarles que ustedes hagan sus preguntas a través del chat. Para hacer las respuestas al finalizar la presentación. Si alguna de las preguntas las dirigía expresamente a alguno de los expositores, ustedes lo señalan, si no, vemos, digamos, cuál de ellas responde. A continuación, nos hará un breve saludo Miguel Sillero. Miguel es abogado, académico, doctor en Derecho y es el presidente de la Fundación Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, CIDENI. Así que, Miguel, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Soledad. Quiero saludar a todos y todas, unirme al pesar por la muerte de Roselle Bru, una gran mujer, una gran artista, una gran colaboradora, una persona que me correspondió conocer por diversas situaciones y puedo dar fe de su enorme calidad humana y talento y la gran contribución que hizo al país. El Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, desde sus inicios en 2018 como iniciativa sin fines de lucro, se planteó la necesidad de abordar la temática de niñez y género. Y por eso conformamos un pequeño grupo de investigación y de discusión sobre ese tema, en la cual participan la mayoría de los autores y autoras de este libro, y que fue liderado por Soledad Larraín, nuestra directora del área de protección, género y derechos del niño en CIDENI. Y fruto de esa reflexión, prontamente se vio la necesidad de poner esto en común con el resto de la comunidad científica, y tanto Gabriel como Soledad empujaron la posibilidad de que Flaxo y CIDENI pudieran desarrollar una iniciativa como este libro,
que es fruto, como digo, de la reflexión, el intercambio de los académicos y no solamente artículos hechos por separado, y que esperamos que sean a futuro también un área de trabajo permanente. Estamos convencidos que los estudios de género, los estudios con enfoque de género, con enfoque de derecho y con derecho de la niñez son muy complementarios y necesarios. No es posible hacer estudios de niñez sin contar con el enfoque de género, y tenemos diversas áreas temáticas que podemos explorar. Este es el primero de una serie de libros, espero, o de artículos o de desarrollos de creación de conocimiento en esta materia. Por diversas razones, el libro fue lanzado digitalmente antes de este lanzamiento y presentación oficial, y nos hemos dado cuenta del enorme interés que ha suscitado, y ya que tenemos una enorme cantidad de descargas, tanto desde el sitio especial de Flaxo como del nuestro, lo cual demuestra que el libro probablemente respondía a una cierta necesidad de la comunidad académica, científica, pero también de cientos de operadores del sistema, de personas que reflexionan, y también esperamos que de algunos niños, niñas y adolescentes que puedan tener acceso a él. Estamos convencidos que el libro puede ser de utilidad para el desarrollo de las políticas públicas y obviamente para enfrentar los desafíos de nuestros países de Iberoamérica. Agradecer a los autores y autoras, especialmente a los que no son de Chile, que han colaborado en este tiempo tan complejo para entregar esta obra, y estamos, como dije, esperanzados en que podamos seguir trabajando en conjunto, que la temática de género y niñez siga siendo una de nuestras líneas de acción, y esperamos que la alianza con Flaxo también pueda seguir adelante en distintas oportunidades. Así que sin más, los saludo nuevamente y les deseo un buen seminario y presentación del libro. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que todos nos sumamos a tus deseos, digamos, de poder seguir continuando trabajando en este tema, y que podamos tener una serie, digamos, de producciones que aporten justamente a la reflexión y a la discusión. A continuación, le voy a dar la palabra a Fabricio Franco Mayorga. Fabricio es sociólogo, cientista político, especializado en política y gestión pública, y director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Chile. Fabricio también nos va a dar un saludo en esta ocasión. Fabricio, adelante. Muchas gracias, Soledad. Al igual que Miguel y que tú, me sumo a la pena por la partida de Rosser Bru. Y nada, quiero agradecer a nombre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales la asistencia de todos ustedes a la presentación del libro hoy. Aquellos que han tenido la oportunidad de ver el texto o de leerlo por encima, se habrán dado cuenta que el tema central trata de establecer la relación entre infancia y género, y cómo las diferentes perspectivas cognitivas o conceptuales dominantes interpretan los problemas y las soluciones de política pública en esta materia, presentando tanto debilidades en los marcos normativos, en las intervenciones públicas propiamente, como en la forma de evaluar dichas intervenciones. Como ya se señaló, las 15 investigadoras e investigadores que participaron en su redacción lo hacen no solamente desde distintos países de la región, sino también desde distintas perspectivas de las ciencias sociales, la educación, el derecho y propiamente el campo de las políticas públicas. Y ponen en evidencia los problemas de interpretación que presenta el texto alrededor de 5 nudos problemáticos en la relación entre niñez y género en sociedades como las nuestras, que están cruzadas por desigualdades y por identidades diversas. Quiero agradecerles a ellos, a ellas, y en particular a los editores, a ti Soledad y a ti Gabriel. Y también al Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, CIDENI, por esta sociedad que nos permite esta mañana o esta ya tarde de miércoles presentar y comenzar a difundir un muy buen texto. Muchas gracias. Creo que vamos a hacer más cosas juntos, al menos de parte nuestra es la intención. Gracias. Gracias, Fabricio. Yo les quiero señalar que Fabricio va a tener que abandonar como en unas 20, media hora más este espacio por un motivo, digamos, que
no puede evitarlo, digamos, y que nos señaló para que ustedes tengan presente que esa es la causa por la cual no va a poder estar en todo el seminario, pero desde ya, Fabricio, contamos con tu compromiso, con el compromiso de esta alianza y poder efectivamente sumar perspectivas, tal como señalabas. Aquí hay algunas perspectivas, pero hay muchas que no están presentes y nos interesaría poder seguir avanzando, digamos, en esta reflexión que nos parece muy, muy relevante. Miguel Sillero ya planteó de que este libro, esta publicación, nace a finales del 2018, cuando se crea un grupo de reflexión sobre género y niñez, organizado por el Área de Derechos del Niño y Adolescente de Género de SIDENI. En ese grupo que tuvieron arduas conversaciones y discusiones, de las cuales Lidia, Gabriel fueron testigos y actores relevantes, digamos, de ese debate, fue surgiendo la idea de poder concretizarlo en un producto, en un libro, y muchas de las personas que participaron en esas conversaciones escribieron artículos y también convocamos a otros autores y autoras, digamos, para poder completar algunas áreas y perspectivas que nos parecía interesantes. Bueno, desde ese momento estamos hablando de años y tiempo movidos, digamos, a pesar de las múltiples circunstancias que rodearon el proceso del libro. Creo que gracias al compromiso de los autores y a la persistencia de los editores, pudimos llegar a este fin y poner a disposición de ustedes un libro que está, como todos saben, en formato descargable, que es un libro gratuito y digital, que está tanto en la página web de Flaxo como de SIDENI. Hasta ahora, tal como planteaba Miguel, tenemos más de 2.500 descargas, lo que refleja el interés de las personas profesionales, personas que trabajan en el ámbito de la niñez, en el tema de género, por conocer las implicancias de este tema y cómo su articulación al final nos plantea desafíos muy significativos. La publicación está organizada en torno a 11 capítulos con temas diversos, tal como planteaba Fabricio, entre ellos desde el espacio público, la niñez y género, las familias y el poder, los derechos sexuales de niños y adolescentes con un enfoque desde las masculinidades, la maternidad posible, las violencias entrelazadas, la niñez transgénero, el reconocimiento legal del derecho de identidad de género en niños, niñas y adolescentes, entre otros. Tal como lo hemos planteado, sabemos que quedan muchos temas tremendamente relevantes sobre género y infancia que no están considerados en esta publicación, pero esperamos poder continuar en este proceso sumando reflexiones, debates y desafíos. A continuación, vamos a invitar a Lidia Casa. Lidia es abogada, académica de cursos sobre derechos humanos, género y justicia, doctora de la Universidad de Ottawa y actual directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Entonces, Lidia nos va a hacer un comentario sobre el libro de Género e Infancia y tengo su autorización, si es que está pasándose de manera extrema del tiempo que tiene asignado, de poder hacer una breve y tímida, digamos, señalización. Así que, Lidia, adelante, te dejo con la palabra. Tienes que estar... Muchísimas gracias a SIDENI por esta invitación, a Flaxo también, pero quiero, digamos, iniciar este agradecimiento para comentar el libro.
la sensación de culpa que siempre subyace cuando hay una invitación como esta, porque fui como el cura Gatica que embarcó a todo y me quedé abajo. Entonces, yo siento que de alguna manera Gabriel y Soledad me subieron al carro del comentario precisamente como una forma de recordarme que yo me había quedado explícitamente abajo del libro. Bueno, con todo, quisiera agradecer y solamente me voy a enfocar en la conversación o mi propia reflexión sobre alguno de los artículos. Un libro súper interesante que tiene miradas que van intersectando unas con otras. Y comienzo con mi colega Gladys Acosta, del Perú, miembro del comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Empiezo con ella porque me parece que es un punto importante resaltar cómo la interseccionalidad entre los distintos tratados de derechos humanos se refieren a la infancia y al género. Gladys, por supuesto, lo hace desde su condición de miembro del comité y la importancia que tiene para un texto en que Gladys, como experta, vaya haciendo esa relación. Y cómo mira, digamos, la convención entre estas relaciones, como yo señalo, específicas sobre niñas y adolescentes. Protegida por el derecho internacional centralmente de los derechos humanos y su relación con la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido, Gladys nos plantea que en realidad aquí estas dos convenciones no se superponen. Ella lo afirma claramente y que lo que hay es un reforzamiento, ¿no es cierto?, interdependencia de alguna manera de estos dos tratados. Ahora, me parece que si bien hay una lectura complementaria uno del otro, la bajada, ciertamente, digamos, teórica, de marco teórico frente a la conversación de este trabajo, es a partir de la Convención de la Mujer. Ella lo hace desde allí. Pero también quisiera de alguna manera pensar en la influencia que tiene el comité de expertas y que ha tenido el comité de expertas desde su inicio frente a la interpretación misma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ella seguramente no lo señala porque hay que ser políticamente correcto, porque hay que ser diplomática frente a los otros órganos de tratados internacionales de derechos humanos. Aquí veo a María Inés con alguna sonrisa, pero me parece que la Convención de la Mujer es la que ilumina, en cierto sentido, el Comité de los Derechos del Niño. Y lo digo porque no es tan claro para mí que fuera complementario la Convención de los Derechos del Niño. De hecho, es del niño y no de los niños y las niñas, o sea, como primer punto de partida. Y bien podemos decir que el lenguaje construye realidad y está pensado más bien la convención, lo voy a tirar así como un poco, digamos, explosiva, con una visión neutra frente al género. Lo va desarrollando posteriormente la convención, el Comité de los Derechos del Niño, pero posteriormente, y yo diría que la primera influencia la tiene precisamente la mirada de género, por razones obvias, el Comité de la Convención de la Mujer. Entonces, no voy a señalar, digamos, de que no se superponen, sino que quiero también plantear esta idea de cómo esta interpretación hacia las niñas está influenciando la interpretación que se va dando. Y particularmente eso uno lo puede ver en las primeras observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, que están muy enfocados, salvo en algunas cosas, con una mirada específica sobre la situación de las niñas y las adolescentes. Y, por supuesto, digamos, que toda esta idea de el género
yo creo que vale la pena recordarlo, el rol que tuvieron algunos gobiernos en particular, algunos estados, particularmente el Vaticano, frente a cómo se construía la Convención de los Derechos del Niño, el rol, digamos, que podía tener un tratado frente a la protección de la vida prenatal, y cómo eso también iba a incidir o no en una lectura sobre niñas, adolescentes, frente a la protección de la vida prenatal. O sea, yo creo que eso no hay que soslayarse, no hay que soslayarlo, está ahí, es parte de la historia, de las referencias a cómo se elaboran los tratados de derechos humanos, que sean en el marco de relaciones más bien políticas. Y tal como yo señalo, aquí hay una especificidad que tiene que ver sobre niñas, que lo da la Convención de los Derechos Humanos. Y que particularmente, diría yo, el Comité de la Convención de la Mujer se plantea ir más allá de esta dicotomía mujer-hombre, pensando simplemente en identidades cisgénero, y que el comité va integrando una idea sobre diversidad sexual. Y por obvias razones, ¿no es cierto?, el comité de la CEDAW no se va a detener necesariamente en la relación, o lo que sucede con los niños, pero sí va a ir trabajando una noción de relaciones de género. De allí, de esta primera observación sobre ese trabajo, que me parece interesante, es ir al trabajo que realiza y la invitación que nos hace Cecilia Pérez en esta idea de salir del enfoque de una infancia color sepia. Me encantó la expresión que usó Cecilia para una infancia color sepia desde una mirada de necesidad, de marginalidad, y lo que yo llamaría del orfelinato, o sea, la cultura del orfenilato, y cómo y cómo desde allí se interviene. Y donde ella lo que busca es una mirada ciudadana frente a adolescencia e infancia, y de tal manera de que haya efectivamente una voz. Ahora, ¿cómo piensa las políticas públicas Cecilia Pérez la Buena? Es esta apuesta que tiene que ser integradora, y esa integración es donde ella se refiere, me parece muy acertadamente, donde ella habla de las adolescencias. Y por lo mismo que todos los enfoques frente a la infancia y la adolescencia tienen que ser diferenciados, no a partir de una política pública que homogeniza, como si todas las vivencias, todas las situaciones fueran exactamente iguales, sino que, como ella dice, tiene que mirar esos enfoques diferenciados con todas sus particularidades. Y ella se refiere, por supuesto, viniendo desde Concepción, también habla de las territorialidades. Y quiero rescatar también el texto de Pamela Soto, en una visión sobre la privatización de la infancia en el mundo de la familia. Pero no es solamente, como ella señala, que la infancia y la adolescencia quedan encapsulados en un espacio privado donde nadie ingresa, sino que a su vez como el espacio privado de alguna manera tiene efectos particularmente en el ámbito de género, y para las niñas, y en su relación, por supuesto, con los niños. Y ella plantea, ¿no?, cómo desde esta idea de amor romántico, esta idea se proyecta en sus relaciones, en las relaciones afectivas que las niñas tienen, hacia el reforzamiento de roles frente al cuidado y el amor por el otro. Y cito, digamos, un pasaje donde ella dice: a poner las necesidades del otro por sobre las propias y aceptar violencias al interior de su propia familia, pero también fuera de ella en el presente y en el futuro. Es decir, cómo la familia y su mirada frente a la infancia y esta proyección de los roles de género no solamente se vive en el presente, sino que también se proyecta en el futuro. Por supuesto que uno no puede pensar sino en las reflexiones personales. Las feministas dirían que lo personal es siempre político. Y desde allí uno se piensa en esta idea del cuidado
en cómo se frustran muchas veces, en el caso de las mujeres, los proyectos personales, y cuando tomamos una decisión de proyectarnos personalmente, digamos, nos juzgan y nos autojuzgamos. Y en los espacios laborales ni que hablar, en quedarnos con la esperanza de ser vistas, de ser retribuida en igualdad de condiciones que otros, y donde o aguanto o me voy. Por último, quisiera detenerme en el trabajo de la profesora Maricruz Gómez. Sé que tengo 4 minutos, así que voy a ir rápido, Soledad. Y aquí es la conversación sobre la maternidad subrogada. La autora nos plantea los dilemas éticos sobre la gestación y la maternidad, en que esta no presupone gestación. Hay, sin duda, preguntas relevantes sobre la explotación a que están o podrían estar sometidas las mujeres por su pobreza, o aceptar ciertos tipos de contratos para poder gestar o no un hijo para otro. O sea, ciertamente hace una referencia a documentos internacionales sobre eso. Me parece que efectivamente hay conversaciones que son relevantes desde el punto de vista ético, pero también me parece que hay otras preguntas que la autora soslaya y que tienen que ver con la maternidad misma. Y por eso quiero hacer quizá una dispersión hacia un ámbito distinto, que tiene que ver con sexualidad y reproducción, algo que Gabriel conoce harto bien sobre la sexualidad. Por el hecho de tener sexo, eso no significa, digamos, que nos reproduzcamos y quedar embarazada, en el caso de las mujeres, no se sigue un continuo hacia la idea de querer ser madre. Y creo que ese es un elemento esencial que tiene que estar a la base de la conversación. La maternidad y la paternidad, se ha dicho de paso también, se rechaza. Y en el caso de las mujeres, y en algunos casos también de los hombres, de distintas maneras, a través del aborto, el infanticidio, aunque suene muy duro, el abandono y la adopción. Y lo voy a poner en esos términos. Cada una tiene consecuencias jurídicas muy distintas, pero a la base de esta está la idea y la noción de un no querer ser madre, dado el contexto, las condiciones, las circunstancias. Y que esa gestación no dará paso necesariamente a la idea de maternidad y cuidado, que me parece que en el artículo no está presente. Creo que le falta, desde ese punto de vista, el trabajo, esa vuelta de tuerca sobre lo que significa la maternidad. E incluso la maternidad subrogada, como ella lo denomina, a título gratuito. Y se hace la pregunta en relación al interés superior del niño. Vuelve sobre la idea del sentimiento de abandono que puede tener un niño gestado y la confusión de roles, y se refiere particularmente a el caso de maternidad subrogada, en el caso de la abuela tratando de ayudar altruistamente a su hija a tener un hijo. Y yo me hice la pregunta, mientras leía el texto, ¿acaso los niños adoptados no hacen una búsqueda intensa de conocer esa madre que los gestó pero que luego los entregó? ¿Acaso ese mismo sentimiento no está allí? Solo colocarlo frente a la idea de sobre una maternidad subrogada me parece que queda corto, que tiene que dar esa vuelta de tuerca. Y que muchas veces no es solamente la idea de que se busca a la madre gestante, pero queda de alguna manera en el olvido quién es el padre biológico de esa criatura. Prescindiendo de ciertas consideraciones sobre el valor de la vida prenatal, uno pudiera pensar y argumentar en una forma muy provocativa de parte mía, quiero jugar con el argumento que entonces sería mucho mejor el aborto frente a la adopción. Porque entonces, a través del aborto, el niño no se tiene que preguntar de dónde viene y por qué lo abandonaron. Y bueno, lo quiero plantear así, muy, muy provocativamente. Y bueno, si el problema son las condiciones contractuales, entonces, ¿por qué no las condiciones contractuales pudieran ser mejoradas? Y que tenga que aceptar, por ejemplo, a un niño, la pareja que contrata, a un niño independiente de las condiciones en que éste finalmente nazca.
Ahora, decir y plantear, porque obviamente ese es el ámbito del trabajo, decir que finalmente hay parejas que contratan y que obligan a abortar si es que hubiera una discapacidad. Yo he escuchado también a abogadas de derecho de familia en Chile, en donde han tenido y han ayudado al proceso de adopción, en que finalmente la familia adoptante, cuando recibe un niño, comillas, problemático, lo que quiere hacer de vuelta es devolver al niño y retrotraer la situación en que, ¿sabe qué? Este no es el niño que yo quería. Me parece que esas preguntas tampoco se están puestas allí, que es un poco más compleja. Y creo que el centro de la discusión es tener hijos a toda costa, a través de medios tecnológicos que lo permitan y que sean bajo condiciones en que haya efectivamente un respeto a la dignidad de todos. Lamento no poder comentar a todos, estoy en el súper tiempo y quisiera agradecer por esta invitación. Muchas gracias. No te escuchamos. Ya. Bueno, agradecerte, Lidia. Realmente creo que es un comentario que generaría a lo mejor un seminario ahora mismo, digamos, horas de debate, pero dejamos el tema pendiente. Primero, señalarte que efectivamente la idea no fue hacerte sentir culpable porque nos abandonaste a pesar de nuestra fuerte insistencia, pero sí que aprovechamos que te debías de sentir culpable para saber de que no ibas a tener ninguna escapatoria para hacer este comentario. Estuvimos bien, y además sabíamos que iba a ser un comentario del grado de excelencia que siempre tú haces los comentarios. Entonces, en ese sentido, digamos, agradecemos tu sensación de culpabilidad. Simplemente como para retomar brevemente tu partida con el artículo de Gladys Acosta, primero señalar que Gladys actualmente es la presidenta del comité de la CEDAW, lo que hace más significativo, digamos, que el libro parta con un artículo de ella y que ponga justamente el énfasis, tal como tú lo señalaste, en terminar con esta visión neutra que de alguna manera tiene la convención que ha ido, digamos, modificando desde el comité, pero con esta visión neutra sobre los niños que está presente, tal como tú señalas, en su propio nombre. Entonces, creo que el libro inicialmente, digamos, como la consigna con la cual se hace este libro, es decir, aquí, el tema de género en la infancia, de alguna manera hemos tenido desde la convención una infancia neutra, digamos, una infancia o niños, digamos, y de parte de la CEDAW, fundamentalmente un discurso dirigido a las mujeres más bien adultas o adolescentes y adultas. Entonces, los niños, niñas, fundamentalmente las niñas, han quedado de alguna manera ausentes desde la mirada de la Convención de los Derechos del Niño por lo que llamábamos esta visión neutra, tal como tú planteabas, y también de la CEDAW por el énfasis en la mujer, digamos ya de alguna manera en la etapa reproductiva. Entonces, esa es la idea del libro y creo que los comentarios que tú has hecho apuntan justamente a ver la riqueza que puede haber en esta reflexión. Así que muchas gracias, Lidia. Ya hay varias preguntas dirigidas a ti. Y ahora le entrego la palabra a María Inés Salamanca. María Inés es socióloga, es coordinadora de ONU Mujeres en Chile. Le agradecemos mucho que esté hoy día acá y que participe en el comentario de este libro y quien hará ahora sus comentarios. Te dejo la palabra, María Inés. Bueno, muchas gracias por la invitación, en especial agradecimiento a Sideni y a Flaxo por la oportunidad de poder comentar esta publicación y primero felicitar esta publicación no solamente porque entrega importantes análisis
desde una perspectiva económica a lo que llamamos las relaciones entre niñez, género y derechos humanos, sino que también por una necesidad de avanzar en reflexiones que apunten a las interdependencias que se han comentado. Y desde Naciones Unidas y en particular desde ONU Mujeres es importante darle visibilidad a estas perspectivas que creo que cada vez son más necesarias. Y claro, justamente desde nuestras líneas de acción, desde ONU Mujeres, tratamos de darle visibilidad a las voces de las niñas, de las adolescentes, a dar cuenta de las diversas manifestaciones de desigualdad y violencia que impacta en la vida cotidiana y cómo podemos contribuir a que niñas y adolescentes sean también agentes de cambio fundamentales también para alcanzar la igualdad de género. Creo que hoy día, desde el punto de vista del trabajo de Naciones Unidas en general, y cuando hablamos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030 y la necesidad de avanzar en visiones mucho más integrales, creo que hoy día esta publicación nos da un avance importante de cuando nosotros dentro del lenguaje de Naciones Unidas, cuando hablamos de avanzar en una perspectiva interagencial, integral, pero en el fondo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para traducir estas convenciones en implementación de políticas públicas integrales? Y yo creo que eso es un punto importante y agradezco fundamentalmente a la publicación por avanzar en esta vinculación entre niñez y género. Me resultó muy interesante también cómo Cecilia Pérez incluso cita a Rousseau en un momento de la publicación y dice, el autor afirmó que las hijas deben ser siempre sumisas. Y con esto queda claro que comenzamos a escribir nuestra historia como sociedad moderna, ilustrada, normalizando la violencia y la desigualdad contra las mujeres y las niñas, ¿no? El concepto, esta idea de poner también a la niña en el punto de partida también de una discusión en esto. Sin duda también esto responde a otro aspecto que se menciona en la publicación y que es la enorme cantidad de tiempo que se tomó en avanzar en un reconocimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres en el ámbito internacional y nacional. Y creo que no solamente hoy día hablar en un tema de reconocimiento, sino que cómo se implementan estas convenciones, y hoy día vemos no solamente en tema de los avances lentos que ha existido en la implementación, ¿cierto?, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, sino que también de la Convención de los Derechos del Niño. Y en eso pueden existir muchas similitudes también entre la Convención y la CEDAW. Y ambas convenciones, ¿cierto?, vemos que establecen marcos, estándares internacionales de derechos humanos, realizan recomendaciones a través del comité a los estados. Y creo que también hay un punto, y Lidia también lo mencionaba, un poco también el desafío del trabajo de las expertas del comité, de cómo avanzar también tanto para ambas convenciones de los comités de expertos, que las recomendaciones a los estados también incorporen esa integralidad y esa interdependencia en la forma de cómo se redactan también estos informes. Y lo comenta también, bueno, Gladia Acosta, a través de dar esta importancia a esa interrelación que es cada vez más necesaria. Y la autora menciona que la CEDAW es pionera en trascender la idea de la separación entre lo público y lo privado, que incluso tenemos países que todavía en sus políticas e incluso en leyes vinculadas a los derechos de las mujeres todavía está centrada, ¿cierto?, en lo privado, y la CEDAW fue pionera en ese sentido. Y esto vinculado a la Convención de los Derechos del Niño, y tal como se menciona en la publicación, permitió avances importantes en dejar de centrar el bienestar de la sociedad y de las nuevas generaciones únicamente en las familias. Y esto también es fundamental, especialmente si recordamos que son las mujeres quienes principalmente asumen roles de contención, de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en estos espacios. Pero creo que también la publicación nos abre varios temas que no sitúa el tema de la interrelación y la interdependencia en este tema solamente relacionado al tema del cuidado, ¿no? No solamente cuando se tocan las dos agendas, no solamente sea en torno a la organización social del cuidado, sino que también a otros temas que aborda la publicación.
Actualmente en América Latina vemos que las mujeres destinan 3 veces más de tiempo al tipo de tareas de cuidado en comparación a los hombres. Y desde ONU Mujeres hemos ido empujando lo que llamamos las 3R en torno a lo que es la organización social del cuidado, que es primero reconocer, redistribuir y reducir la carga de trabajo doméstico y de cuidado. Y justamente también esto responde al ejercicio de carga, de visibilizar como un problema público, donde esta desigualdad genera mayor desigualdad. Y que situación durante la crisis del COVID hemos visto que se ha ido agudizando ampliamente. Creo que hoy día avanzar en un análisis que recoja la interdependencia de ambas convenciones también nos permite mejorar políticas públicas, por ejemplo, frente al cuidado. Nosotros el año pasado realizamos con la Universidad Católica parte de una encuesta donde en Chile un 38% de los hombres destina 0 horas semanales a las tareas domésticas, un 57% 0 horas al cuidado de niños y niñas, y un 71% de hombres destina 0 horas al apoyo escolar a sus hijas e hijos. Un 71% 0 horas en ese tipo de cuidado. Incorporar este tipo de enfoques donde abordamos el tema de la niñez y género, creo que hoy día debería estar mucho más presente en el análisis y en las políticas públicas, y además nos da datos bastante más interesantes también para poder avanzar incluso en la implementación, o sea, en la implementación adecuada de la CEDAW. Y otro ámbito que es mencionado en el artículo y es parte de una de las líneas estratégicas de ONU Mujeres y que sin duda da cuenta de la estrecha relación en las temáticas de género y niñez, es la violencia contra las mujeres y las niñas. Y esto también resulta interesante como la definición de polivictimización, que responde a este solapamiento de violencia en niños y niñas, se relaciona también con lo que llamamos el continuum de violencia, utilizado para hablar de las manifestaciones de violencia de género. Creo que hoy día abordar el tema de la niñez también para poder entender las manifestaciones de la violencia, el continuum de violencia, es sumamente importante. Ambos conceptos que tenemos como es resultado también de una agudización de las vivencias de violencia, especialmente para los casos de niñas y adolescentes, y que se incrementan mientras cruzamos con otras manifestaciones de desigualdad. Hoy día también vemos que la violencia sexual contra las mujeres y las niñas es sin duda una de las áreas de mayor preocupación en los temas de violencia. En el mundo se estima que 15 millones de mujeres adolescentes han sido obligadas a tener relaciones sexuales forzadas. Y la violación en Chile afecta significativamente a las mujeres con un 89%, y de ellas el 38% corresponde a niñas y jóvenes menores de 18 años. Y de acuerdo con datos de la PDI, durante el año 2020 se reportaron un 52% menos de denuncias de delitos sexuales entre marzo y junio del 2020, pero respecto al mismo periodo del 2019, pero también hay que ver también todo el tema de los datos y registros tomando en consideración la pandemia, y también vemos que según datos de la PDI, el 51% de las víctimas fueron agredidas por alguna figura con grado de parentesco. Y esta cifra es preocupante porque sabemos que quienes más son víctimas y sobrevivientes de este tipo de delitos son niñas y adolescentes. Y acá también quiero destacar también una publicación del Hogar de Cristo, del dicho al derecho a ser niña en el sistema de protección en Chile, donde dio cuenta de una realidad de la polivictimización y el dato que el 97% de los casos de violación en residencias de protección de menores corresponden a casos de niñas. Yo creo que esta publicación y la que hoy estamos comentando, creo que son grandes aportes para poder trabajar en esta interdependencia en los temas de niñez y género. Las convenciones, la Convención del Niño y la CEDAW,
tal como menciona Gladys Acosta, destacan la importancia de llevar marcos normativos que permitan a los estados entregar una respuesta integral. Creo que de eso todavía hay una brecha gigante y necesitamos avanzar mucho más en cómo se traduce también estas convenciones en marcos normativos, ¿cierto?, integrales. Hoy día contamos con una ley que todavía está en discusión en el Congreso, que es la Ley Integral por una Vía Libre de Violencia, que se ingresó el año 2017 y todavía no hay un acuerdo respecto a esa ley, y que incorpora, ¿cierto?, amplía figuras que no estaban contempladas y que son parte de este continuum de violencia, la que se ejerce contra las mujeres que tienen relaciones de pareja, pero que no conviven o no están casadas, mujeres jóvenes en condición de vulnerabilidad que se encuentran expuestas a múltiples situaciones de violencia. Requerimos hoy día más que nunca contar con miradas integrales y de segunda generación. Hoy día también ver que Chile también está en deuda con una ley de protección integral para niños y niñas. Contar algunas experiencias, bueno, en México sabemos que han avanzado una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, y la creación de un sistema integral para la protección de niñas, niños y adolescentes. Iniciativas como esta creo que vamos a seguir monitoreando y ver cómo se sigue avanzando. Otro tema que está mencionado y tiene que ver con las temáticas de matrimonio temprano y embarazo adolescente. Ambas prácticas están consideradas en los marcos, en la convención se consideran como considerar prácticas nocivas para ambas convenciones, y de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, una de cada 4 niñas en América Latina y el Caribe se casa o entra en unión temprana antes de los 18 años. Y por otra parte, América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa hoy día a nivel mundial el segundo lugar en número de embarazos adolescentes. Creo que hoy día también es sumamente importante desde Naciones Unidas, por eso mismo, incorporar y sumar esfuerzos con esta mirada más interdependiente entre niñez y género. Nosotros también pensábamos en hacer un análisis también de las recomendaciones de la CEDAW y ver de qué manera hoy día se pueden incorporar un análisis mucho más integral. Y hay una recomendación particular del Comité de la CEDAW del Estado de Chile que recomienda que se aplique plenamente el protocolo conjunto del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Superintendencia de Educación, de modo que haya mecanismos de apoyo para alentar a las niñas embarazadas y las madres jóvenes a continuar su educación durante el embarazo y después de él, en particular ofreciendo servicios asequibles de cuidado de los niños, informando a las estudiantes embarazadas sobre sus derechos en virtud de la nueva legislación e imponiendo multas a las instituciones educativas que expulsen a las niñas embarazadas o denieguen a las madres jóvenes la oportunidad de volver al proceso educativo. Creo que más allá de la implementación de una ley, creo que todavía existen muchísimos desafíos para que las jóvenes que han tenido que salir del sistema educativo y además en este contexto de pandemia ha sido aún más profundo, puedan volver y retomar también sus estudios con todas las condiciones necesarias para ello. Y otro punto interesante también en la publicación, y ahí Soledad me corta si ya me estoy pasando, es cuando se ampliar el concepto de familia y el rol asignado en la sociedad, y aquí la autora Pamela Soto utiliza el término familismo para aludir a estos formatos tradicionales, además de mencionar la urgencia de reconocer las manifestaciones de desigualdad y violencia que se encuentran presentes al interior de estos espacios y quienes viven, y sin duda quienes actualmente viven las consecuencias de esta situación son principalmente mujeres, niños y niñas. Nosotros hace 2 años atrás lanzamos una publicación en ONU Mujeres que se llama Familias en un mundo cambiante, y en el cual se evalúa la realidad de las familias de hoy en un contexto de profundas transformaciones económicas, demográficas, políticas y sociales. Por una parte se ve que las familias contribuyen al empoderamiento de las mujeres y las niñas, pero también puede ser el espacio donde mayor frecuencia se vulneran sus derechos. María, estamos ya pasados el tiempo.
Perfecto, voy a ir cerrando. Ya, dejar Y un poco simplemente nomás agradecer, y podemos compartir después también otros datos, y agradecer nuevamente la invitación, y disponible también de poder trabajar con otros actores para poder avanzar en esta integralidad y poder conectar los dos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María por tus comentarios. Quiero aprovechar de saludar a Gladys Acosta, que se incorporó, así que creo que ojalá que haya tenido la posibilidad de escuchar los comentarios que han hecho sobre su artículo y sobre los dos conceptos que María Inés tomó, digamos, con mucha fuerza, el tema de integralidad y interdependencia entre ambas convenciones, que es un tema que Gladys ya trabajó hace más de 10, 15 años. Recuerdo de un artículo justamente donde planteaba la relación entre ambas convenciones. Bueno, para no alargarnos mucho, hay una serie de preguntas, felicitaciones por las intervenciones y por la publicación. Sin embargo, hay una pregunta que me gustaría podérsela hacer tanto a Lidia como a María Inés, en relación a si consideran que este libro puede tener un impacto real sobre las políticas públicas, o debiera tener, o cómo tendría, porque ustedes no son quienes están ejecutando las políticas públicas, pero qué impacto real tiene este libro en políticas públicas para fortalecer acciones en la niñez y así evitar en la adultez brechas de género y cambiar los estereotipos de género, ¿no? Más allá de los diagnósticos y las buenas intenciones. O sea, ambas han planteado el tema, pero sería interesante que de esta lectura nos pudieran plantear cómo piensan que podría incidir los debates que aquí se han dado, o las propuestas, en incidir efectivamente en cambiar y en fortalecer las acciones en relación a la niñez y el enfoque de género. Si quieres, Lidia, partimos contigo. Impresión que estamos, la pregunta está más situada en Chile. Sí. Sí, pero también quiero pensar, digamos, en términos regionales, globales. Yo creo que este es un momento muy duro, globalmente hablando. La pandemia, como dice María Inés, no solamente visibilizó, pero también agudizó ciertas condiciones. Y hoy día, como, digamos, si yo miro la situación en el Perú, si yo miro lo que está pasando en Venezuela, Colombia, Chile, y en general todos los países de la región, tengo menos fe en los elementos normativos, donde se han puesto muchísimas energías. Y tengo mucho más fe en los procesos de políticas públicas. Creo que es allí donde se basa nuestro problema. En una cultura inmersa, digamos, en que la respuesta a los problemas se da a partir de las modificaciones normativas, se queda siempre muy corto, porque terminamos teniendo declaraciones de buenas intenciones. En ese sentido, la discusión en una asamblea constituyente, en un proceso constitucional como nosotros lo estamos teniendo, va a ser extremadamente rico, porque no tenemos una mayoría de abogados, ni abogadas, con lo cual permite discutir una serie de fenómenos a la luz de otras miradas. Y desde ese punto de vista, aquellos que están más cercanos al mundo normativo van a tener que volcarse a discutir con profundidad algunas discusiones que van a ser de política pública, que no pueden resolverse en el texto constitucional, ni lo podría jamás pretender resolverlo. O sea, también, digamos, pensando en cuáles son los límites de una carta fundamental. Yo creo que impactan conversaciones como esta, y impactan de una manera positiva, pero pensando fundamentalmente
en que no nos podemos quedar con una suerte de todo resuelto a partir de las modificaciones legales o constitucionales, sino que tenemos que ir desde algo que señalaba María Inés, ¿no? Del derecho al hecho. Y ese hecho se plasma a través de políticas públicas. Y el trabajo, lo que intenta hacer, a mi juicio, es hacer una discusión seria sobre políticas públicas. Muchas gracias, Lidia. Le doy la palabra a María Inés para que de alguna manera tome, digamos, este desafío, esta pregunta. También la pregunta efectivamente está pensada en Chile, pero dado tu rol puede ser una visión más de la región. Sí, no, y ahí estoy de acuerdo con Lidia, y un ejemplo son las leyes integrales de violencia, las leyes de segunda generación. Tenemos países, por ejemplo, en la región que cuentan con una muy buena ley, pero después esas leyes no se traducen en una implementación adecuada ni cuentan con el presupuesto adecuado para que tengan realmente un impacto para la igualdad sustantiva, ¿no? Y la igualdad y el avance realmente en los derechos de las mujeres. Y yo creo que acá, yo creo que el esfuerzo sin duda debería ser a nivel de que tenga un impacto real en las políticas públicas. Lo otro es importante también, pero también tenemos el ejemplo de que si no existe una transformación en la política pública, en la cultura, es bien difícil a veces traducir los avances normativos que pueden quedar sin duda solamente en una muy buena ley, ¿no? Y de eso tenemos varios ejemplos. Entonces, si uno hace como la comparación con las leyes de violencia, podría ser un ejemplo. Creo que para poder avanzar en esto se necesita un cambio de la política pública para el caso de Chile. Y creo que nos plantea también un desafío, que es lo que trataba de decir también al inicio y lo hace el libro de una manera muy bien, porque nos permite incluso romper esas fronteras que nos desafían incluso en este diálogo con los estados, de poder ya traspasar la necesidad de mirar las problemáticas de forma integral. No solamente el tema de la violencia, cuando hablamos del tema de las masculinidades, cuando hablamos del tema de romper estereotipos, cuando hablamos del cambio, por ejemplo, en la política pública. No todos los países, por ejemplo, lo que nos cuesta muchas veces para poder avanzar desde ONU Mujeres con los estados, creen que es solamente un tema de los ministerios o los mecanismos nacionales de la mujer, ¿no? Y no se ve, por ejemplo, el impacto que puede tener cuando trabajamos con el Ministerio de Educación, por ejemplo, en los países, o cuando podemos trabajar con los ministerios de Justicia, y así puedo mencionar incluso otras áreas, otras carteras donde tendría un impacto, una visión de política pública mucho más integral. Bueno, muchas gracias, María Inés. A continuación, para el cierre de este encuentro, va a estar a cargo de Gabriel Guajardo Soto. Él es profesor, investigador de Flaxo, con quien compartimos el arduo pero interesante trabajo y la responsabilidad de ser editores de esta publicación. Gabriel, entonces te dejo con la palabra para las palabras finales. Muchas gracias, Soledad. Bueno, en este cierre, tanto a nombre de Soledad como el mío, en primer lugar queremos agradecer a Miguel Sillero, presidente de la Fundación Sideni, y a Fabricio Franco Mayorga, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Chile, por posibilitar la publicación del libro Niñez y Género. Es decir, un compromiso a nivel directivo de las instituciones por sacar adelante este proyecto, a pesar de que el entorno a veces no nos acompañaba, tanto por el periodo que hubo de protestas y luchas sociales en nuestros países de la región, como también luego por la pandemia del COVID-19. Bueno, a quienes comentaron generosamente el libro: Lidia Casas,
directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile. Sus comentarios nos permiten seguir profundizando en los temas que se encuentran presentes y ausentes en el libro. Es decir, este libro es parte de otra serie de desarrollos que es necesario, un punto, una cierta cristalización, ¿no es cierto?, de ideas, de inquietudes, también de deseos, pero que quieren desarrollo y futuro profundización, no solamente temático, sino también en los países de la región. Es decir, una publicación con pretensión latinoamericana tiene que considerar también el Caribe, y dentro de lo latinoamericano y el Caribe, las distintas realidades que lo conforman. Bueno, acá autor y autora que puso el empeño, a pesar de todas las adversidades, de lograr su artículo, su capítulo. Y finalmente nuestro agradecimiento a miembros de Flaxo, a Marcela Zamorano y Marcela Contreras, quienes estuvieron a cargo del proceso editorial y de producción del libro, por su excelente trabajo. Y a todas las personas que hoy día se encuentran participando en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, con las palabras y agradecimiento de Gabriel, damos por terminado la presentación del libro Niñez y Género, que se editó conjuntamente, como hemos señalado, entre Sideni y Flaxo. Les queremos recordar que pueden descargar gratuitamente el libro en el sitio web de Sideni y también en el de Flaxo, Andes, Biblioteca Digital para la investigación en la región andina y América Latina. Les agradezco mucho su participación. Creo que fue un debate que no alcanzamos, digamos, a debatir como nos hubiera gustado, pero por lo menos una apuesta en común extraordinariamente interesante, y de verdad les recomendamos leer el libro y ojalá tengamos futuras, digamos, encuentros donde podamos continuar con este debate. Así que muchas gracias y hasta pronto.